el marco del tercer encuentro de clubes GeoGebra, como les comentaba, yo voy a presentarles un trabajo que lleva por título Saberes docentes referidos a la gestión del trabajo matemático en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Cuando hablo aquí de trabajo matemático me estoy refiriendo a uno de los procesos de los que les comentó Rafael en su exposición. ¿Okay? Estos son los puntos que voy a tratar en la presentación. Nos voy a comenzar con una introducción en la cual yo les voy a hablar, por un lado, de cuáles son esos acontecimientos, esas situaciones que dieron origen a este trabajo, y también les hablaré del foco de la investigación, ¿no? De los demás puntos les comento en la medida que vayamos trabajando. Vamos a comenzar entonces con la introducción. Bueno, los clubes GeoGebra nacen en el año 2013 a partir de la aplicación de un proyecto de servicio comunitario que diseñó Grupo TEN para los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, ¿no? En líneas generales, este proyecto, como les han comentado los compañeros, consiste en conformar pequeños colectivos de alumnos de instituciones oficiales de educación media que se dedican a elaborar simuladores de forma voluntaria, ¿okay? Y quienes acompañan a estos muchachos en esta actividad son profesores de matemática y física que conforman ese grupo de promotores, como nosotros lo llamamos en el proyecto, promotores de los aprendizajes. ¿Okay? A partir de ese momento, del año 2013, este proyecto se ha venido aplicando durante 4 años escolares consecutivos. ¿Okay? Hasta el último año escolar hemos venido trabajando. Atendiendo a un número importante de estudiantes de varios municipios del estado Zulia, ¿okay? No solamente hemos trabajado con Maracaibo, sino también con San Francisco, Mara, Simón Bolívar, Cabima. Ya en el segundo año de aplicación de este proyecto, nosotros decidimos mirar la elaboración de simuladores con GeoGebra como una oportunidad para hacer investigación. ¿Ves? Y lo que nos ha permitido reconocer en esta actividad un escenario con potencial para promover aprendizaje en alumnos, pero también en profesores, es decir, en nosotros. ¿Okay? Gracias a este trabajo, el proyecto pues, ha logrado el reconocimiento de varios profesores, de educadores matemáticos del país y también de colegas de países hermanos, a quienes voy a aprovechar para saludar, porque si esto va a salir, entonces quiero saludarlos por ese interés y esa confianza en el trabajo que nosotros venimos haciendo. Y siguiendo en la onda de los reconocimientos, ya como le dijo Irene, en el 2016 recibimos un premio especial de parte de la Asociación para el Desarrollo de las Tecnologías Educativas y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, que se conoce como EduTech y que tiene sede en España. Por supuesto, esta realidad, lejos de representar un punto de llegada, significa para nosotros un mayor compromiso con lograr la expansión del proyecto en las instituciones de la región y del país. Bueno, si nos permiten, ¿no? También estaríamos muy a gusto con eso. Pero obviamente lograr la expansión de los clubes GeoGebra supone contar con el apoyo de más promotores que nos acompañen en esta aventura, y para conseguir eso, de que haya más promotores con nosotros, tenemos que ofrecer una formación especialmente pensada para profesores de matemáticas que quieran unirse a esta iniciativa. Pero esta formación de la que les hablo es problemática en el sentido de su diseño, ya que debería estar fundamentada en una reflexión crítica de esos aspectos de la elaboración de simuladores con GeoGebra que nos permita acercarnos al saber necesario para enseñar matemáticas en contextos tan particulares como este que nosotros le proponemos. Entre esos aspectos están, por una parte, el carácter de actividad matemática escolar que adquiere la elaboración de simuladores con GeoGebra, y de eso los compañeros que ya participaron les hablaron algo. Y lo otro tiene que ver con el desempeño de los promotores durante el desarrollo de esta actividad. Bueno, ya en relación a lo primero, logramos comprender que la elaboración de simuladores con GeoGebra es una actividad de modelación matemática que se resuelve por tareas de simulación.
y que estas tareas de simulación son atendidas de manera progresiva, que eso también es bien importante. Fue posible también, a través de esos trabajos que hicimos, fue posible describir el ciclo de modelación. Al principio, un ciclo de modelación que se está reseñado en el artículo del 2017 de Educación Matemática. Sin embargo, lo que les presentó Rafael ya es un adelanto, todavía ya ahí habíamos logrado comprender más cosas, incluimos otros procesos e incluimos otras fases también en la explicación. Y bueno, de esas cuestiones les voy a hablar un poco más adelante, porque la investigación que les presento tiene que ver con lo segundo, tiene que ver con la manera en que los promotores deben desempeñar su labor cuando los alumnos elaboran simuladores con GeoGebra. Y en particular yo he centrado mi atención en los saberes docentes que se ponen de manifiesto cuando esos promotores llevan a cabo su labor. En esta parte, que ya tiene que ver con lo teórico de la investigación, yo voy a presentarle brevemente, voy a tocar brevemente algunas cuestiones del ciclo de modelación del que nos hablaba Rafael, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá es una representación, ¿verdad?, de ese ámbito cultural particular en el cual están incrustados esos saberes docentes que me interesan en este trabajo. Claro, tratándose de una actividad de modelación matemática, en la diapositiva ven la representación del ciclo que le puso Rafael, ¿no? Al principio, como Rafael bien lo comentó, nos apoyamos en una perspectiva cognitiva de la modelación, pero que estamos actualmente tratando de pronto complementar, ¿no?, con una visión más sociocultural para tratar de reconocer un poco esos elementos sociales y culturales que están interviniendo en el tránsito de los estudiantes por este ciclo de modelación, ¿no? Yo me voy a centrar particularmente, ya a sabiendas de que este ciclo se transita por tareas de simulación, yo me voy a centrar en los modelos que los estudiantes construyen cuando pasan por el ciclo de modelación, que son 3 estos modelos que ustedes están viendo acá. El modelo real, que no es más que un dibujo, ¿verdad?, a mano alzada de la pieza que se quiere representar, como Rafael les comentó. El modelo matemático, que se obtiene al matematizar el primer modelo, y que además es un reflejo del conjunto de objetos matemáticos que modelan a esa pieza que el estudiante seleccionó. Y el modelo computacional, que es la representación en el software del modelo matemático que se obtiene al tratar de representar el modelo matemático. Como mi interés es develar los saberes docentes que se ponen de manifiesto cuando el profesor interviene en el trabajo matemático, entonces yo voy a hablar un poco de cómo es ese paso que hace el estudiante desde el modelo matemático al modelo computacional, ¿ok? De eso es lo que quiero destacar un poco. Ahí yo les muestro ejemplos, ¿no? Del lado izquierdo, un boceto, el boceto donde se señalan los objetos matemáticos que modelan las formas y movimientos característicos de una pieza, de un mecanismo que nosotros le llamamos brazo robótico, ¿no? Y esta pieza en particular es el brazo del brazo robótico. Lo que ustedes están viendo ahí, obviamente, es escrito por los propios estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense que los estudiantes van señalando para cada uno de los elementos que ven en su gráfica cuestiones de objetos matemáticos, objetos geométricos como círculos, circunferencias, segmentos y demás cuestiones. Y lo que ven del lado derecho ya es la representación en el software de este modelo matemático que ustedes están viendo acá, es decir, del modelo computacional correspondiente a esa pieza en particular. Para pasar del modelo matemático al modelo computacional, los alumnos deben resolver un conjunto de tareas de construcción, como les comentó Irene, ¿okay? De manera que se resuelve una tarea por cada objeto geométrico que ellos han identificado en el boceto que tenían ahí, ¿okay? Lo que ustedes están viendo en la diapositiva son las tareas de construcción que los estudiantes, la secuencia pues, de tareas de construcción que los estudiantes se propusieron para la representación de ese brazo. Esto es tomado de un ejemplo real de un club GeoGebra que nosotros tuvimos. Ahí tienen 8 tareas de construcción las que realizaron los estudiantes. Ahora, el producto de cada tarea de construcción es un dibujo dinámico en el sentido de COLEP-LABOR, es decir, un dibujo elaborado en la vista gráfica de GeoGebra que conserva las propiedades y
relaciones geométricas que fueron declaradas en su construcción. Nosotros llamamos modelo computacional, sobre todo, es al conjunto de dibujos dinámicos que dan cuenta de la representación del modelo matemático en la interfaz del software. ¿Okay? Para resolver cada una de las tareas, ya le había comentado a los compañeros, los estudiantes deben declarar y resolver, deben aplicar una técnica de construcción, ¿okay? Una técnica de construcción que les conduzca, por supuesto, a un dibujo con consistencia geométrica, porque esto es bien importante destacar. Es decir, un dibujo que conserva las propiedades de forma y dimensión que le definen después de aplicarle prueba del arrastre, ¿okay? Y aquí vale la pena destacar dos cuestiones, ¿okay? Por un lado, cuando una técnica se fundamenta solo en la percepción visual y no en teoría geométrica, lo que se obtiene al final generalmente es un dibujo inconsistente. ¿Okay? Un dibujo que al ser arrastrado pone de manifiesto que su construcción estuvo mediada por percepción visual. Y por otro lado, nosotros creemos que la intervención de los promotores en ese momento del trabajo matemático es sumamente importante para el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, una buena gestión de este proceso pasa por comprender críticamente estas formas de pensar y actuar de los profesores durante el proceso de modelación particular que llamamos trabajo matemático. Y bueno, ya automáticamente me pasa al tercer punto. En este punto de acá, yo quisiera fijar posición sobre algunas cuestiones, algunos conceptos, unos términos clave para esta investigación, y que he asumido desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje y la enseñanza de la matemática, que ustedes conocen, es la teoría de la objetivación. El máximo exponente de la teoría es el doctor Lee Radford, profesor de la Universidad Laurentiana en Canadá, y es un distinguido investigador de nuestro campo que ha recibido varios reconocimientos, y entre ellos la medalla Hans Freudenthal, otorgada por el ISNE en el año 2011. Los términos en cuestión son los de saber, actividad y conocimiento, los cuales, bueno, en su conjunto me van a permitir a mí hacer operativa una idea de saberes docentes que es muy valiosa para mi trabajo. En cuanto al saber, Radford lo considera como la capacidad adquirida de poder hacer algo que no ha surgido en la realidad particular, y por lo tanto el saber es mera posibilidad, mera potencialidad, una entidad general que no puede ser igualada con alguna de sus formas de realización concreta. Y bueno, a mí se me ocurrió colocar este que está aquí. Yo hablo acerca de saber cazar una presa, ¿no? Y yo digo que saber cazar una presa es una capacidad adquirida por los gavilanes, indistintamente del tipo de gavilán al que nos estemos refiriendo, ya sea un tejé, un tijereta o un zanjón. La cuestión aquí es que el saber cazar la presa es algo general, que no puede reducirse a lo que vemos cuando el gavilán tejé se lanza a cazar un roedor que intenta escapar de una quema controlada. Esto es mío, esto no está en la diapositiva. ¿Okay? Es un ejemplo que yo les traigo a propósito de esta cuestión del saber, comprender un poco el saber. Ese ejemplo que yo les hablé del gavilán tejé también nos ayuda a comprender que el saber es un sistema de reflexiones y acciones codificadas culturalmente, es decir, una forma ideal o prototípica de pensar y actuar que es codificada en la memoria cultural como un patrón general y que aparece en nuestra vida por medio de una actividad. Por lo anterior, bueno, la actividad puede entenderse como ese proceso a través del cual el saber cobra vida, se actualiza, se materializa, porque el saber por sí mismo no tiene la capacidad o el poder de aparecer en nuestra realidad concreta. Otra manera de ver la actividad es asumirla como una entidad cultural, más como se refiere Irene, que se manifiesta en una serie de acciones guiadas por un fin común y realizadas en conjunto por los individuos. En el ámbito escolar, que ahí es donde nos interesa situar, y particularmente en el nivel de educación media, donde estamos trabajando con este proyecto, podemos encontrar diferentes actividades de aprendizaje y enseñanza de la matemática que se distinguen por los fines que persiguen y los sujetos que se involucran en ella. Yo al respecto quiero destacar dos actividades en particular, ¿no? La primera de ellas es la actividad matemática del aula, que es conceptualizada dentro de la teoría de la objetivación
como trabajo conjunto, sensible, material y conceptual de estudiantes y profesores, cuyo fin es la creación de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente ante saberes matemáticos culturalmente codificados. A través de esta actividad, el saber matemático se materializa en una de sus formas singulares desarrolladas, en un modo particular de pensar que se denomina conocimiento matemático. Y en otras palabras, durante el curso de la actividad matemática del aula, se producen formas singulares de pensar y trabajar matemáticamente que constituyen esos conocimientos matemáticos puestos en juego a través de los cuales el saber puede ser modificado o ampliado. Por otro lado, y aquí está la actividad que a mí me interesa más, está la actividad desarrollada por el profesor a través de la cual se busca contribuir al logro de los propósitos de la otra actividad, que es la actividad matemática del aula. Yo recién, hace poco, leí algo de profesores, de investigadores en Brasil, como por ejemplo Dario Fiorentini, y ellos hablan de algo de que se llama trabajo docente, ¿no? Yo más o menos sitúo esta actividad ahí en lo que llama el trabajo, pero necesito leer un poquito más de eso. Esta actividad surge como una necesidad del profesor de fijar posición crítica ante la realidad que le es propia como profesional de la docencia y que le exige, entre otras cosas, identificar, poner en movimiento y mantener en el tiempo esas formas de reflexión y acción propias de la matemática escolar. En ese esfuerzo del profesor por cubrir esa necesidad, realiza diversas tareas de enseñanza relacionadas, como ustedes lo saben, con la planificación, con la gestión de las interacciones y la comunicación en el aula y también con la evaluación de los aprendizajes, que pueden originarse, por supuesto, estas tareas pueden surgir en diferentes contextos. Por ejemplo, podemos encontrar profesores que participan en un proyecto de formación e investigación, como el caso del Club GeoGebra, del proyecto del Club GeoGebra, en donde nosotros nos reunimos semanalmente para planificar las sesiones de trabajo con los alumnos y definir formas de actuación docente más o menos adecuadas. ¿Okay? Una de las tareas que realizamos los promotores en las reuniones que llevamos es analizar el propio desempeño nuestro durante las experiencias de elaboración de simuladores de los alumnos. Si consideramos que la elaboración de simuladores es una actividad de modelación matemática, entonces la tarea anterior pudiera traducirse, ¿verdad?, en analizar las formas de gestionar los procesos de modelación de los alumnos cuando ellos crean sus simuladores. En una actividad como esta, los promotores producen y reproducen ciertas formas de pensar y actuar profesionalmente que llegan a representar, a mi manera de ver, esas formas singulares desarrolladas de gestionar los procesos de modelación matemática en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Y digo otra cosa además, ¿no? Yo considero que estas formas singulares desarrolladas de gestionar muchas veces pueden pasar desapercibidas. Tenemos la suerte de participar en esta actividad y de pronto hacernos conscientes de ello. Bueno, en síntesis, los saberes docentes son precisamente esas formas ideales de pensar y actuar sobre la propia enseñanza que se ponen de manifiesto en la resolución de tareas profesionales. En esta parte les hablaré ya de la metodología que empleé en la investigación. Comencemos con los participantes y el contexto, ¿no? En la investigación participaron 7 profesores de matemática y física que se desempeñaron como promotores de los clubes GeoGebra durante el año escolar 2016-2017. Cada semana estos profesores se reúnen por espacio de 4 horas para discutir cuestiones relacionadas con el desarrollo del proyecto, ¿no? Ahí ustedes más o menos están viendo una representación de estas reuniones. En ese contexto se destinaron 3 reuniones de los promotores para analizar el desempeño o su desempeño en las experiencias de elaboración de los alumnos. El objetivo de estas reuniones era lograr que los profesores determinaran formas de gestionar eficientemente el proceso de trabajo matemático mediante la identificación de aspectos relevantes del desempeño de un promotor durante la resolución de tareas de construcción geométrica de sus alumnos y también de la interpretación y discusión de esos aspectos a la luz de la teoría disponible, que la teoría disponible es la que Rafael nos estuvo comentando sobre el ciclo de modelación, o de la propia experiencia de los promotores en su trabajo. Estas reuniones, debo decir, fueron propuestas y fueron organizadas por mi persona, ¿okay?
como actuando, por supuesto, como uno más de un grupo, porque yo también soy promotor de los aprendizajes, yo tenía mi Club GeoGebra y también soy coordinador de este proyecto. La dinámica de trabajo en estas reuniones contaba de 3 momentos, ¿no? En el primer momento, bueno, se dedicaba a la presentación de la actividad, yo explicaba en qué consistía esta, cuál era su objetivo, cuáles eran las tareas que debían ser resueltas. En el segundo momento ya yo me dedicaba a lo que nos dedicábamos a la interacción con los materiales de la actividad. Y en la tercera, en el tercer momento se daba respuesta a las tareas por medio de reflexiones y discusiones sobre las cuestiones planteadas en los materiales. Para centrar la atención de los promotores sobre la gestión del trabajo matemático en los clubes, yo elaboré 5 materiales en formato de video, cada uno de los cuales parte de unas preguntas generadoras y luego muestra un registro de la práctica de una sesión de trabajo de un promotor con los estudiantes real, auténtica, como pueden ver en este ejemplo que acá les traigo. Pero fíjense, el material es así, todos los materiales son de esta forma que ustedes ven aquí. Ahí se presentan unas preguntas generadoras para la discusión, ¿okay? Que pueden guiar, que tienen la intención de guiar el trabajo que los muchachos hacen. Y posteriormente, ustedes ven algunos elementos que le hagan falta para el análisis de los promotores. Inmediatamente viene un registro, ¿okay? Y en el registro está el promotor trabajando con los estudiantes, hay una discusión, hay una conversación y ellos tienen que analizar esas cuestiones en función de las preguntas que se les hacen, ¿okay? Ya en el extenso del trabajo ustedes pueden leer todos los materiales, los 5 materiales que yo elaboré. Y sobre estos materiales yo lo que quiero destacar es que además yo tomé en consideración 2 documentos escritos antes de la primera reunión. Uno lo escribí yo con mis reflexiones sobre las primeras experiencias que tuve con mis estudiantes del club, que por supuesto motivaron la realización después de estas reuniones, y uno con la síntesis de todo lo que se discutió durante la primera reunión. De eso se encargó una de las promotoras, que pasó ya ese documento también lo considero dentro de los datos. Entonces, los datos de la investigación provienen del contenido de las discusiones, porque las reuniones nuestras nosotros las grabamos. Entonces los datos provienen de ahí, de esas discusiones que nosotros hicimos, que están grabadas, y de la información que está plasmada en esos 2 documentos en particular. ¿Okay? El análisis de los datos yo lo hice en un proceso de tres partes, ¿no? De selección, de interpretación y de tematización. En la selección, bueno, yo elegí y organicé aquellos segmentos de video que daban cuenta de alguna discusión alrededor de la forma en que el promotor gestiona el trabajo matemático de los alumnos en los materiales. En la interpretación yo identifiqué los contenidos temáticos sobre los cuales giraron las discusiones de los profesores en cada uno de los segmentos elegidos. Tales contenidos incluyen conflictos, acciones, tareas, propósitos y demás. Y en la tematización yo detecté las temáticas de discusión estableciendo relaciones entre los distintos contenidos interpretados en el momento anterior, de manera que se detectaran los grandes temas de discusión de los profesores. Y esto, por supuesto, fue lo que me ayudó a mí a establecer ya los resultados del estudio. En cuanto a los resultados, yo nada más por cuestiones de tiempo voy a hablarles de una cuestión. Yo logré identificar 2 temáticas de discusión que reflejaban esas formas ideales de pensar y actuar de los promotores en relación a la gestión del trabajo matemático en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Esas temáticas son el análisis de la consistencia y la comunicación de las técnicas de construcción de los estudiantes. Voy a hablarles solo del análisis de la consistencia en este momento. El análisis de la consistencia fue la temática de discusión, o la temática más discutida por los promotores durante las 3 reuniones, ¿no? El análisis, por supuesto, este análisis de la consistencia como temática surgió de la necesidad de promover cambios en la manera como los alumnos estaban resolviendo las tareas de construcción, que en el documento escrito, en el primer documento escrito, se manifiesta que estos estudiantes, por ser quizás la primera vez que participaban, ellos basaban mucho sus reflexiones en la percepción visual y no en la teoría geométrica. Entonces había que cambiar esa situación y quizás el análisis de la consistencia podía lograr que ese cambio se produjera. Entonces fue así que surgió, ¿no? Ya en las reuniones los profesores manifestaron que este tipo de análisis es importante, ya que constituye un medio para la producción de técnicas de construcción cada vez más sofisticadas.
Para los profesores, ¿no? Analizar la consistencia geométrica de la construcción es un proceso que tiene sentido, eso fue otra cosa que surgió, que tiene sentido solo sobre construcciones inconsistentes, ya que cuando se está frente a una construcción con consistencia, el saber docente que se pone de manifiesto tiene que ver más con lo segundo, que es la comunicación de las técnicas de construcción. Entonces, eso es algo bien importante. Análisis de la consistencia parece que es un proceso que es propio de construcciones inconsistentes. Y en cuanto a las inconsistencias, para los profesores, lejos de representar un problema, estas eran consideradas como oportunidades para la toma de conciencia sobre el valor práctico de la teoría geométrica en la resolución de las tareas de construcción. La información correspondiente a la primera reunión, así como el documento generado al término de esta, revela que el saber gestionar el análisis de la consistencia geométrica de una construcción es un proceso que comprende 3 etapas. Primero, aplicar la prueba del arrastre, después descubrir el error en la construcción y luego reconstruir el dibujo. ¿Okay? En cuanto a lo segundo, que me gustaría ya más destacarlo, durante la tercera reunión los profesores asociaron la capacidad del promotor de guiar el descubrimiento del error, que no es cualquier cosa, con la propia experiencia y conocimiento en la resolución de tareas de construcción geométrica con GeoGebra. ¿Okay? Y bueno, finalmente, como una forma de procurar el éxito en el análisis de la consistencia de una construcción, durante las reuniones se revelaron ciertas responsabilidades del promotor. La primera de ellas es que el promotor debía enfrentar a los alumnos a sus propias contradicciones, de manera que los jóvenes llegaran a ser conscientes de la geometría presente en sus construcciones. Y en segundo lugar, en los resultados se ve que es responsabilidad del promotor asignar tareas de construcción para ser resueltas de manera independiente y propiciar las reflexiones sobre las técnicas empleadas, en especial si estas llevan a construcciones que no tienen consistencia geométrica. ¿Okay? Y bueno, ya para cerrar con mi exposición, porque ya a mí me tocaron la campana ya, yo quiero destacar algunas conclusiones a las que yo llegué, ¿no? En primer lugar, la investigación me permitió identificar 2 saberes docentes relacionados con la gestión del trabajo matemático producido en los clubes GeoGebra. En el caso del análisis de consistencia geométrica de una construcción, fue posible desvelar un proceso de 3 etapas que representa una forma prototípica de pensar y actuar profesionalmente durante ese momento del ciclo de modelación. En segundo lugar, analizar la práctica de los promotores a partir del estudio de casos reales, ¿verdad? Permitió poner de manifiesto esos saberes docentes necesarios para enseñar matemáticas en un contexto de modelación como el que nosotros planteamos. Ya queda pendiente para nosotros cuestiones como cómo incorporar estos saberes en un diseño instruccional para profesores, cuáles son las implicaciones de este diseño y demás. Y ya finalmente el estudio puso de manifiesto cómo el uso de una tecnología particular como el GeoGebra llega a ser parte constituyente de la producción de saberes en este tipo de actividades y no se llega a usar como un mero objeto auxiliar. Cuando pase Ivonne de pronto también les va a hablar acerca de este tipo de uso que nosotros hacemos como promotores de esta tecnología. Y bueno, aquí les muestro parte de la bibliografía que yo utilicé para este trabajo, o esta fue la bibliografía que yo utilicé para el trabajo. Así que con esto yo me despido. Muchísimas gracias.